Buenas tardes, vamos a continuar con la introducción a los procesos de soldadura con los siguientes conceptos básicos. El primero de ellos es ¿qué es coalescencia? Es la propiedad de las cosas para unirse o fundirse. ¿Qué es soldadura? Es la coalescencia localizada de metales producidas por el calentamiento o por las presiones. En pocas palabras, es la unión de dos metales. ¿Qué aplicaciones tiene la soldadura? La soldadura tiene múltiples aplicaciones, como en productos, barcos, edificios, puentes y aparatos recreativos. También se puede utilizar para la fabricación de maquinarias y aeronaves. ¿Cuál es el proceso de soldadura OAW? Es la soldadura con oxiacetileno. ¿Con qué otros nombres se le conoce a la soldadura con oxiacetileno? Se le conoce como soldadura con gas, soldadura con oxigas, soldadura con autógena o soldadura con soplete, aunque este último término se puede utilizar para soldaduras con otros gases. ¿En qué consiste la soldadura con oxiacetileno? Consiste en una llama dirigida por un soplete obtenida por medio de la combustión del oxígeno y del acetileno. El intenso calor de la llama funde la superficie del metal base para unirlo. También se puede utilizar materiales de aporte. ¿Cuál es el proceso de soldadura SMAW? Es la soldadura por arco metálico revestido, por sus siglas en inglés, Shield Metal Arc Welding. ¿En qué consiste la soldadura por arco metálico revestido? Consiste en la unión de dos metales mediante la fusión localizada producida por el arco eléctrico entre un electrodo metálico y el metal base que se desea unir. Como lo podemos observar en esta imagen, tenemos un electrodo metálico, el cual al hacer contacto con el material base y después retirarlo, forma un arco eléctrico, el cual calienta tanto el electrodo y el metal base para fundirlos e unirlos. ¿Qué es un electrodo revestido? Son elementos utilizados para iniciar el arco eléctrico en la soldadura. Como podemos observar en esta imagen, tenemos una varilla metálica con material de aporte y un recubrimiento, el cual, al generarse el arco eléctrico, genera una capa de gas que protege a la soldadura del aire para evitar la oxidación y corrosión. ¿Qué ventajas tiene utilizar soldadura SMAW? Es un proceso muy común en el que se pueden realizar soldaduras de alta calidad rápidamente y con una uniformidad excelente. Su mayor ventaja es el hecho de ser un proceso muy común, ya que esto nos permite adquirir los equipos y las materias primas muy fácilmente y casi en cualquier lugar. ¿Cuál es el proceso de soldadura GTAW? Es la soldadura por arco bajo gas protector con electrodo de tungsteno, por sus siglas en inglés, Gas Tungsten Arc Welding. ¿En qué consiste la soldadura GTAW? Es un proceso de soldadura por arco eléctrico que se establece entre el electrodo de tungsteno y la pieza a soldar, bajo la protección de un gas inerte que evita el contacto con el aire con el baño de fusión. Como podemos observar aquí, ya no tenemos un portaelectrodo, tenemos una antorcha y en la punta de esta antorcha vamos a tener que es el electrodo de tungsteno. Se le considera un electrodo no consumible. Al formarse el arco se calienta y esto permite fundir el material base. Regularmente se pueden utilizar varillas de aporte para agregar más material a la soldadura. ¿Cuál es el proceso de soldadura TIG? También es la soldadura por arco bajo gas protector con electrodo de tungsteno, Tungsten Inert Gas, por sus siglas en inglés. Aquí podemos observar el equipo y se dan cuenta es muy similar al equipo que se utiliza para la soldadura SMAW, con la diferencia de la antorcha, su electrodo de tungsteno y las varillas de aporte. Regularmente los equipos de soldadura SMAW tienen la función para soldadura TIG cuando es necesario hacer contacto con la pieza
y después retirar para generar el arco eléctrico se le conoce como soldadura TIG-LIF, y algunos equipos tienen la función para soldadura de alta frecuencia, el cual uno acerca el electrodo, acerca la antorcha a la pieza y presiona un botón. Por la alta frecuencia se genera automáticamente el arco, sin la necesidad de tocar la pieza. A su vez, si el equipo es de corriente continua, se puede soldar aceros dulces. Y si el equipo es de corriente alterna, se pueden soldar aluminios o metales blandos. ¿Qué características tiene el electrodo de tungsteno? La utilización del electrodo de tungsteno como electrodo para la soldadura TIG se debe a ser un metal de mayor punto de fusión, es decir, para que el electrodo se funda se necesitan 3410 grados Celsius. Entonces este electrodo alcanza temperaturas muy altas, el cual funde el material base. ¿Para qué se usan las varillas de aporte? Para agregar material a la soldadura. Cuando la apertura es muy grande o se necesita mayor material, se le puede agregar adicionalmente. ¿Para qué sirve el gas inerte? Se suele utilizar argón, helio o una mezcla de gases. Sobre todo para los procesos TIG se utiliza argón. Sirve para proteger de la oxidación al momento de soldar. Entonces aquí tenemos nuestro electrodo de tungsteno, el cual está produciendo este arco eléctrico y funde el material base. Como el metal, al estar en muy altas temperaturas, es muy fácil que se oxide, nosotros necesitamos protegerlo del aire. Por eso se hace esta capa, esta protección de gas, que en este caso es argón, que no va a reaccionar con el metal base, el cual permite que se funda y se solidifique sin deteriorar nuestra soldadura. ¿Cuál es el proceso de soldadura GMAW? Es la soldadura por arco bajo gas protector metálico, que por sus siglas en inglés, Gas Metal Arc Welding, que es la soldadura que nosotros vamos a estar estudiando. ¿Cuál es el proceso de soldadura MIG-MAG? También es la soldadura por arco bajo gas protector, Metal Inert Gas, que corresponde a la soldadura MIG, o Metal Active Gas, que corresponde a la soldadura MAG, dependiendo del gas que se utilice. Si es soldadura MIG, es gas inerte, se utiliza el gas argón, mientras que Metal Active Gas se utilizan gases activos como el CO2. También es importante recalcar que se pueden utilizar mezclas de gases como argón con CO2, 95% de argón, 5% de CO2, dependiendo del material que se va a soldar. ¿Qué electrodos se utilizan en la soldadura GMAW? Se utilizan alambres o hilos de dos tipos, alambres sólidos o alambres tubulares. ¿En qué consiste el proceso de soldadura GMAW? En este proceso de soldadura se establece un arco eléctrico entre un alambre que es alimentado de manera continua y la pieza a soldar. La protección del arco se efectúa a través de un gas que puede ser inerte. Como habíamos mencionado antes, nuestro electrodo es un alambre que llega a una antorcha que es una pistola, la cual tiene un gatillo. Nosotros al presionar ese gatillo empieza a salir el alambre. El alambre, al hacer contacto con nuestra pieza base, genera una corriente eléctrica que produce un arco. El arco calienta tanto la pieza base como el alambre, los cuales se funden para unirse. Entonces nosotros vamos presionando el gatillo y el alambre va saliendo continuamente. También existe el proceso en el cual no se utiliza el gas protector, porque el alambre viene hueco y en su interior tiene fundente. Se le conoce como flux core. Entonces este fundente, al producirse el arco, genera gases, el cual protege nuestra soldadura. Espero que hayan quedado claros los conceptos. Si tienen alguna duda, pueden preguntar en los comentarios de la actividad. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.